Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. Estamos aquí en Maitei Corea por las pantallas de EduCanal para aprender más sobre el idioma coreano. Yo soy la profe Dina. Yo soy la profe Paz. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe. ¿Y usted? También muy bien. Qué bueno. qué bien. Y bueno, como siempre, a nosotras nos toca la parte de lo que es el repaso del idioma coreano, todo lo que se ha desarrollado en el día martes y miércoles, y vamos a estar repasando. Entonces, decimos 한국어 복습. Repaso del idioma coreano. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo? 어휘, Vocabulario, 악기, instrumentos musicales, 문법, gramática, 리을 수 있다, 리을 수 없다. Que después vamos a estar viendo qué significa. Es una gramática que de repente al traducirlo podemos decir como poder, o sea, una capacidad también, Sí. ¿verdad? Habilidad, poder cantar, poder hablar. De todo eso vamos a estar interiorizando en el repaso, que esto tocaría más bien para el día de mañana. Así Y mismo. hoy vamos a estar repasando la parte de OVI. vocabularios. Sí, muy bien. 복습해요. Repasemos. ¿eh? Ahí vemos los instrumentos. Aquí, Aquí, aquí. aquí. ¿Y qué significa, profe? Instrumentos musicales. 맞아요. Siguiente vocabulario. 연주하다. 연주하다, 연주하다. 연주하다. 무슨 뜻이에요, 선생님? Significa tocar instrumentos, ejecutar instrumentos. Así mismo, pasamos, siguiente imagen, podemos ver. Antes que siempre solemos hacer es practicar en la conjugación del tiempo presente. sí. 연주하다 en el tiempo presente decimos 연주해요. 연주해요. En este caso sería ejecutamos o estamos entonando, ejecutando una música, ¿verdad? Sí. Perfecto. Siguiente vocabulario. En este caso sería un instrumento musical, ¿verdad? Sí. Como vemos la imagen, piano, 피아노, piano. 피아노. 맞아요. Y cuando decimos ejecutar piano, ¿qué es el vocabulario o el verbo que usamos en coreano, profe? Usamos 치다, 치다. 치다. 맞아요. Y este 치다, entonces, piano를 치다, decimos que sería ejecutar el piano o tocar el piano. Entonces, si queremos conjugar esto en el tiempo presente, ¿cómo lo hacemos? 쳐요, 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 쳐요. 쳐요. 맞아요. Ahora vemos, ¿qué es esto, profe? Es un violonchelo. Violonchelo, ok. Entonces, esto como decimos en coreano, cello, cello. cello. 맞아요. Entonces, cuando se trata de ejecutar el violonchelo, normalmente en el coreano, por ejemplo, en castellano nosotros utilizamos un solo verbo que es ejecutar o de repente solemos decir tocar, pero se suele decir ejecutar instrumentos musicales. Pero en el coreano, acorde al instrumento musical, el verbo puede variar. Entonces tenemos que atender muy bien. En este caso, hace rato vimos que piano es 피아노를 치다. En el caso de cello, que es el verbo que utilizamos, 켜다, 맞아요. 켜다. Entonces, 다시 한번 켜다. 켜다. Y esto en el tiempo presente, ¿cómo lo conjugamos? 켜요, 켜요. 켜요. Entonces, 첼로를 켜요. 첼로를 켜요. 첼로를 켜요. 무슨 뜻이에요, 선생님? Significa tocar el violonchelo o ejecutar el violonchelo. Ok. Vamos al siguiente vocabulario. El siguiente instrumento es un violín. ¿Cómo decimos violín en coreano? Violín. Violín, ¿qué significa, profe? Significa violín. Lo mismo, como el cello, cello를 켜요, cello를 켜다. También con el violín decimos 바이올린을 켜다. Y en el tiempo presente sería 바이올린을 켜요. sí mismo. Y eso significa ejecuto el violín. Ok, vamos al siguiente instrumento. Esto es una batería, ¿verdad? Sí. Y en coreano decimos 드럼, 드럼, 드럼.
드럼, Muy bien. Y cuando nosotros utilizamos, profe, para ejecutar la batería. la batería, ¿qué verbo utilizamos en coreano? 치다 también se utiliza. 치다, que sería igual que 피아노를 치다, 드럼을 치다. Entonces, en el tiempo presente, 드럼을 치다. ¿Cómo decimos, profe? 드럼을 쳐요. De 맞아요. Después vemos una flauta. Esta flauta, ¿cómo lo decimos? 플루트, 플루트, 플루트. 플루트. De 맞아요. Y en el caso de, digamos, cuando se trata de una flauta y es soplar, 네. utilizamos lo que es el verbo 불다, 불다, 불다. 불다. 플루트를 불다. 플루트를 불다. De 맞아요. 불다, ¿cómo decimos en el tiempo presente? 불어요. 불어요. Muy bien. Después está, esto es una guitarra. guitarra, de 맞아요. Y esta guitarra, ¿cómo decimos en coreano? 기타, Guitarra. 기타. Y cuando se trata de utilizar la guitarra, ¿con qué verbo usamos, profe? 치다. 치다. 그럼 기타를 치다. 기타를 쳐요. Justamente acá podemos ver en la imagen que utilizamos con estos tres instrumentos que ven acá. El drum, piano, guitarra. 드럼을 치다. Y en el tiempo presente decimos 드럼을 쳐요. 드럼을 쳐요. Después encontramos piano. 피아노를 치다. Y en tiempo presente decimos 피아노를 쳐요. de 맞아요. Y la última palabra, o sea, el último instrumento que aparece en la imagen es guitarra. 기타를 치다. Y en tiempo presente decimos 기타를 쳐요. de. Y hace rato, como habíamos dicho, ya sea con el violonchelo o con el violín, utilizamos el verbo 켜다. 그럼 바이올린을 켜다. Y en presente, ¿cómo decimos, profe? 바이올린을 켜요. 네, 맞아요. 그리고 첼로를 켜다. 첼로를 켜요. 네, 맞아요. 그 다음, cuando se trata de flauta, utilizamos el verbo 불다. 그럼 플루트를 불다. 플루트를 불어요. 네, 맞아요. Ahora sí, vamos a practicar, profe, ¿verdad? Sí. 네, 연습해요. Practiquemos. Veamos. Acá podemos ver, dice la pregunta. 뭐래요? 뭐래요? ¿Qué dice la respuesta? 악기를 연주해요. ¿Qué quiere decir 악기를 연주해요? Están ejecutando instrumentos. Ok. Entonces, una vez más vamos a practicar en donde yo pregunto y la profe Dina responde directamente. 뭐래요? 악기를 연주해요. 그 다음, vamos a ver. 뭘 쳐요? ¿Se acuerdan? El verbo 치다, 쳐요. Entonces, en este caso, específicamente como muestra la imagen de una batería, por eso utiliza el verbo adecuado al uso de esa batería, al ejecutar esa batería. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? 드럼을 쳐요. De 맞아요. Entonces, ¿qué tocas? ¿Qué ejecutas? Y dice que ejecuta una batería. 다시 한번, 뭘 쳐요? 드럼을 쳐요. 좋아요. 그 다음, vemos, está ejecutando violín. un violín. Entonces, la pregunta es, 뭘 켜요? ¿Y cómo sería la respuesta? 바이올린을 켜요. 무슨 뜻이에요, 선생님? Está ejecutando el violín. El violín, sí. Una vez más practicamos pregunta y respuesta. 뭘 켜요? 바이올린을 켜요. 맞아요. 그 다음, vemos una guitarra y decimos 기타를. ¿Y cuál es el verbo que se utiliza? 치다, 켜다, 불다. Nos aparece tres opciones. ¿Se acuerdan? 뭘까요, 선생님? 한번 세볼까요, 선생님? 네. 둘, 셋. 정답은 네. 치다예요. 네, 치다예요. Entonces, 기타를 decimos en el tiempo presente. 쳐요. 네, 맞아요. 기타를 쳐요. ¿Qué quiere decir? Ejecuto la guitarra o una persona ejecuta la guitarra. 맞아요. 그 다음, vemos lo que es el violonchelo, ¿verdad? 네. Entonces decimos cello를 y debemos ver qué verbo se utiliza para ejecutar este cello. Tenemos otra vez tres opciones. Veamos. Es el verbo 치다, 그 다음 켜다, 그 다음 불다. Y entre estos tres, ¿cuál sería? Hace rato ya dijimos 치다, ¿verdad? Entonces nos quedan dos opciones. ¿Cuál sería la respuesta correcta?
정답은 켜다예요. 네, 켜다예요. 그러면 첼로를 켜요. 맞아요. 첼로를 켜요라. 그러면 첼로를 켜요. 무슨 뜻이에요, 선생님? Ejecuto el violonchelo. Violonchelo. Excelente. Ahora vemos por la flauta. Es uno de los tres verbos, como hace rato dijimos. 플루트를, y está el verbo 치다, 켜다, 그리고 불다. Y creo que es muy fácil en este caso, Sí. profe, ¿verdad? 왜냐면 치다 ya dijimos, 켜다 también. Sí. Entonces, 불다 sería nuestra opción y así mismo es la respuesta. Y como decimos, 플루트를 불어요. 플루트를 불어요. Y en este caso, 불다, específicamente, ¿qué quiere decir, profe? Soplar. Soplar, 맞아요. Entonces, es como ejecutar la flauta, decimos en castellano, Sí. ¿verdad? Pero es específicamente, digamos, la acción está en soplar esa flauta. Y bueno, entonces lo que hoy estuvimos practicando y repasando es toda la parte de instrumentos musicales. ¿Y cómo decimos los instrumentos musicales en coreano, profe? Aquí. Aquí. Y bueno, con esto ya estuvimos practicando y repasando la parte de los vocabularios, de los instrumentos musicales. Y profe, ¿qué te parece si ahora hacemos un repaso con respecto a la pronunciación de cada vocabulario antes de llegar al cierre? Está muy bien, profe. Es Oh. muy importante la práctica de vocabularios. Ok, perfecto. Y veamos, vamos a ver la imagen nuevamente. Veamos la imagen y aparece lo que son los instrumentos musicales. Y decimos aquí. Aquí. 맞아요. Y bueno, ahora entonces vamos a hacer una práctica más de la pronunciación de los vocabularios antes del cierre. ¿Qué te parece, profe? Está muy bien, profe. Ok, vayamos. Entonces veamos aquí, Aquí. 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 ¿Qué significa, profe? Instrumentos musicales. Perfecto. Pues aparece un verbo. 연주하다, 연주하다. 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 무슨 뜻이에요? Ejecutar instrumentos. Sí. Y esto lo conjugamos en tiempo presente y decimos 연주해요. 연주해요. 네. Siguiente, piano, 피아노. piano. 피아노. Y después viene el verbo, lo que es 치다, 치다. 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 Pasamos, siguiente imagen, o sea, sería en el tiempo presente 쳐요, 쳐요. 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 다음, 첼로, 첼로. 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 좋아요. sería 켜다, 켜다. 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 Y en el tiempo presente decimos 켜요, 켜요. 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 다음 바이올린, 바이올린. 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 좋아요. 드럼, 드럼. 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 그다음 플루트, 플루트. 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 네. 불다, 불다. 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 Y lo conjugamos en el tiempo presente 불어요, 불어요. 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 네, 좋아요. 기타, 기타. 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 그다음, no olvidemos que con estos instrumentos, que sea drum, piano, guitarra, utilizamos el verbo 치다. 좋아요. Y no olvidemos, ya sea con el violín y con el violonchelo, utilizamos el verbo 켜다. 불다 sería con la flauta flute. Y ahora sí, ¿qué te parece, profe, si nos vamos al cierre? Sí, está muy bien. 마무리. Cierre. Estuvimos dando hoy, Vocabularios. aquí, Instrumentos musicales. 문법. Gramática. Y lo que vamos a estar dando el día de mañana sería 리을 수 있다, 리을 수 없다. Y hoy lo que estuvimos practicando es la parte de los vocabularios. Y bueno, profe, antes de despedirnos, algo muy importante, ¿verdad? Así es, no se olviden que tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @maiteicorea, en Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay y en YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde se suben los programas ya emitidos. Así es. Y profe, ¿cómo decimos muchas gracias en coreano? 감사합니다. 감사합니다. Y ahora sí, ya nos despedimos. 또 만나요.